Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. El milagro sobre el que voy a hablar hoy tuvo lugar, como el título del vídeo indica, en la Catedral de Toledo y se obró en la persona de Ildefonso. Ildefonso nació en Toledo en el año 607. Era hijo de padres visigodos y sobrino de un santo, de San Eugenio III. Ildefonso estudió en Sevilla bajo la tutela de San Isidoro y entró a la vida monástica en la Orden de San Benito, por cierto, en contra de sus padres. Estos eran nobles que se oponían a su vida sacerdotal. Una noche de diciembre, Ildefonso se dirigía junto a unos clérigos a la iglesia mayor de Toledo. Esta iglesia ocupaba el lugar que hoy en día ocupa la catedral. Bien, pues al abrir el portón de la iglesia y entrar en ella, vieron que una luz muy intensa emanaba del altar, concretamente de la silla del obispo. Era una luz brillante y se movía con gran intensidad. Todos los que acompañaban a Ildefonso huyeron despavoridos. Él no. Se aproximó al altar y fue entonces cuando se dio cuenta de que la luz provenía de la Virgen María. La Virgen no estaba sola, se encontraba acompañada de un importante grupo de ángeles que entonaban cantos celestiales. La Virgen hizo una señal a Ildefonso para que se acercara. Este se arrodilló y escuchó lo siguiente: «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería». Después de pronunciar esas palabras, fue la Virgen misma quien impuso la casulla sobre Ildefonso. Una vez impuesta, le dio la instrucción de utilizar esa prenda solo en las festividades dedicadas a ella. A este hecho que acabo de narrar se le da por cierto porque cuando los árabes durante la dominación musulmana convirtieron la basílica cristiana en mezquita, respetaron escrupulosamente el lugar y la piedra en la que la Virgen puso sus pies cuando se apareció a Ildefonso. Por lo tanto, el milagro era conocido antes de la invasión musulmana. Quiero decir que no fue fruto de la fantasía popular propia de la Edad Media, en la que la gente era muy dada a crear historias piadosas. La aparición se encontró también documentada varios siglos después en el Acta Sanctorum, como el descendimiento de la Santísima Virgen y de su aparición. Por lo tanto, pues hay que darle credibilidad. Quería comentar que la piedra donde la Virgen María puso sus pies se encuentra protegida por una reja en la Catedral de Toledo y que es venerada por los peregrinos que acuden a dicha catedral. Sobre la casulla de San Ildefonso, decir que llegó a estar en el arca de las reliquias de la Iglesia Mayor de Toledo. Esto se sabe porque ciertas relaciones de reliquias dan fe de la existencia de la casulla, y además un cronista de la catedral dice a principios del siglo XVII lo siguiente con relación a la casulla: «Solo sabemos que quedó dentro del arca cuando se verificó el reconocimiento oficial de esta, en tiempos de Alfonso VI, la preciosa vestidura que Nuestra Señora trajo del cielo a su capellán San Ildefonso, que no sabemos si fue alba o casulla, porque la cédula no decía sino vestimento sin declarar más». En el siglo XVI también encontramos otra referencia a la casulla en diversas peticiones escritas del arzobispado toledano solicitando la casulla a Oviedo. Se cree que llegó a estar en la bola grande de la torre de la Catedral de Oviedo, pero se comprobó que allí no estaba. Se dijo entonces que estaba debajo del Arca Santa, pero tampoco. Luego se pensó que estaría detrás del retablo de la capilla de San Ildefonso, pero allí no estaba. Lo cierto es que la casulla nunca apareció. Ahondando un poco más en la vida de San Ildefonso, decir que llegó a ser arzobispo de Toledo, que unificó la liturgia en España y que escribió numerosas obras de carácter litúrgico y dogmático, particularmente sobre la Virgen María. Cuando murió, fue sepultado en la iglesia de Santa Leocadia, en Toledo. Para conservar sus reliquias de los musulmanes, fue trasladado a Zamora, y es allí donde se encuentra, en el templo de San Pedro y San Ildefonso. Sobre esto quería contar otro hecho milagroso.
Y es que ya he comentado que hoy en día sabemos que San Ildefonso está en Zamora, pero no siempre fue así. Con el correr del tiempo y después de su traslado a Zamora, la gente olvidó el lugar donde el santo reposaba. Entonces, una vez reconquistada Zamora, apareció en esa ciudad un pastor toledano que entró en la iglesia de San Pedro, buscando con mucha atención. El sacristán, creyendo que intentaba hacer algo malo, quiso echarlo. Pero el pastor consiguió hablar con un clérigo llamado Dídaco y le dijo que se le había aparecido San Ildefonso y le había dicho que su cuerpo estaba junto al de San Atilano. Pero no hicieron ningún caso al pastor. Ya en tiempos de Alfonso X, en el siglo XIII, se llevaron a cabo unas obras en la iglesia y se encontró en el mismo lugar que el pastor había señalado una caja cubierta con una piedra y una inscripción que decía lo siguiente: Patris Aldefonsi Episcopi Toletani. La caja se colocó en el altar de la iglesia de San Pedro y fue cuando tuvo lugar el milagro de la fragancia. Después de esto, gentes de León, Galicia, acudieron a visitar el lugar de sus reliquias y fue entonces cuando se empezaron a producir muchos milagros sobre sordos, mudos, ciegos. El relicario fue abierto para ciertos reyes como fue Juan II, Carlos V y Felipe II. Otro suceso milagroso que le ocurrió a Ildefonso fue la aparición de Santa Leocadia. Pero antes de narrar ese hecho milagroso, vamos a conocer quién fue Santa Leocadia. Las fuentes más antiguas nos dicen que Leocadia nació en Toledo, en el seno de una familia noble a finales del siglo III. Murió muy joven, víctima de la persecución que el emperador romano Diocleciano llevó a cabo contra los cristianos a principios del siglo IV. Fue encarcelada por confesión pública de su fe y rechazo a renegar de la misma. Parece ser que las reliquias de Santa Leocadia no siempre estuvieron en Toledo. Cuando la invasión musulmana, sus reliquias pasaron a Oviedo y de allí a Flandes. Y desde Flandes volvió a Toledo por orden de Felipe II a finales del siglo XVI, para depositarlo definitivamente en la Catedral de Toledo. Los restos de la santa actualmente están en una arqueta de plata y esta arqueta se saca en procesión cada 9 de diciembre. Vamos con el suceso milagroso de Santa Leocadia. Este suceso fue narrado por primera vez por un arzobispo de Toledo llamado Cixila, en el siglo VIII. Reinaba por aquel entonces Recesvinto, y Cixila narró cómo Santa Leocadia salió de su tumba para decir a Ildefonso: «Por ti vive mi señora». Con estas palabras parece que Santa Leocadia daba gracias a San Ildefonso por haber defendido la perpetua virginidad de la Santísima Madre de Dios. Al retirarse nuevamente al sepulcro, Santa Leocadia, el rey que se encontraba presente, dio su cuchillo a Ildefonso para que cortara un trozo del velo de Santa Leocadia. Con ello, lo que quiso hacer fue el dejar constancia del suceso con un elemento material. Antes he comentado que los restos de San Ildefonso se encuentran en Zamora, en el templo de San Pedro y San Ildefonso. Bien, pues el traslado de San Ildefonso a Zamora provocó conflictos entre esta ciudad y Toledo por la posesión de sus restos. Hasta tal punto es así que incluso se llegó a pedir al Papa Clemente VIII su mediación. El cuerpo de San Ildefonso actualmente está altamente protegido porque ha habido varios intentos de robo de sus restos. Para protegerlo se creó un espacio elevado y cerrado en el altar mayor de la iglesia y una orden de caballeros protege sus reliquias desde hace siglos. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto está protegido, para acceder a él hay que hacer uso de una escalera de mano y además las rejas que lo protegen necesitan de varias llaves para ser abiertas. Uno de los juegos de llaves se custodia en la Catedral de Zamora y el otro juego de llaves es custodiado por el alcalde de la ciudad. Si visitáis Toledo alguna vez, veréis que prácticamente la ciudad entera está dedicada a San Ildefonso. Su imagen se puede ver en puentes, fachadas, edificios. Y es que San Ildefonso es el patrón de la ciudad de Toledo.
Y bueno, pues antes de despedirme quería comentaros que tengo otro canal que lleva funcionando desde hace unos 8 meses. La temática del canal es la historia y el canal se llama Una efeméride con historia. Tengo publicados entre 80 y 100 vídeos y en él pues hablo de reyes, reinas, hechos históricos, curiosidades. Mañana, por ejemplo, 5 de julio, voy a publicar uno sobre el hombre pez de Liérganes. Liérganes es un pueblo de España. Bueno, pues eso, os lo comento por si os interesa. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día.